fácil hoy. Vamos ahí. Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Bien. Ese ánimo, ¿Todo bien? ese ánimo, no lo siento. Estamos excelentes. Bien, qué bueno, qué bueno. Bienvenidos al curso de cocina básica. Bien. Yo soy Francisco Eduardo Ibáez Cuevas, a él es Eduardo. Soy su facilitador en este curso de cocina básica. Soy chef titulado por el Infotec. Bien. Sí. Entonces, vamos a conocernos. Yo quiero que ustedes me digan, se paren, me digan su nombre y su plato favorito. Comenzando con la señorita. Mi nombre es Yedel Caballero y mi comida favorita es churrasco. Oh, rico. ¿La jovencita? Mi nombre es Esmeralda de la Rosa y mi comida favorita es el arroz amarillo con carne guisada. Mi nombre es Salvador Javier y mi comida favorita son las pastas, especialmente los espaguetis. Excelente, me gustan las pastas. Las expectativas del curso que ustedes tienen, ¿cuáles? No me las digan. Yo les voy a dar un papelito a cada uno, me van a llenar sus expectativas. Luego, las van a pegar en el mural y cuando yo se la pida más adelante, la vamos a leer para ver si se cumplieron las expectativas. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Léame, Yaniris. Cocina dice, un hecho cultural y también un espacio lúdico donde jugar e interpretar. Joan Roca. Claro. Esa es la cocina. Vamos a ver los conocimientos que ustedes tienen acerca de la cocina básica, sobre la higiene, sobre los diferentes tipos de enfermedades y diferentes tipos de tablas, todas esas cosas. ¿Qué ustedes tienen conocimiento sobre eso? ¿Qué me dicen? ¿Qué conocimiento tienen sobre esos manejos? El manejo básico de la cocina. Yo sé que en los diferentes restaurantes, hoteles, se utilizan diferentes tablas de diferentes colores. Lo que siempre me he preguntado para qué o por qué la utilizan. ¿Tenés conocimiento sobre de cocina que tienen? Tienen. Vamos a formular las reglas de convivencia. La regla de convivencia es lo que nos va a reír a nosotros para cumplir con los estándares y las normativas del curso para poder llevar todo en orden. Yo propongo que los celulares estén en vibración. Pongamos nuestros celulares en vibración. ¿Qué ustedes proponen? Silencio en el aula. Silencio en el aula. Por favor, Edward, ¿no era? Párese y escriba en ese mural. Escriba ahí en el mural. Ahí mismo, ahí mismo. Escriba las reglas. Escriba la que dijo Nelka. Silencio en el aula. Silencio en el aula. ¿Usted, Yaniri, qué propone? No salir sin autorización. No sé si no autorización.
Sí. Aquí va también la mía. Celular en vibración también. La mía es no comer en el agua. No comer en el agua. Excelente. Porque estamos en la cocina, no vamos a comer en el agua. Sí. Competencia de la cualificación. Por favor, Yamiris, léame la competencia de la cualificación. Al finalizar la cualificación, los participantes estarán en la capacidad de dominar las técnicas culinarias fundamentales, la manipulación higiénica de los alimentos y la gestión de cocina, tanto doméstica como profesional, promoviendo la creatividad, autonomía y la elaboración de los platos saludables. Saludable, son saludables. De eso se trata el tema prácticamente, hablar de la salud de los alimentos. O sea, vamos a tratar de que aprendamos a cuidar la salud de las personas que comen de la mano de nosotros. ¿Cómo? Por medio de este curso de cocina básica. Entonces, pido que léame por favor. ¿Qué dice ahí? Cocina básica, introducción a la cocina. En nuestra cocina. Bien. Entonces, ya tenemos el módulo pasos y medidas en la cocina. Y ahora vamos a dar el módulo 3, que es cocina, higiene y conocimiento de los códigos de las tablas de picar. Conocimiento de la picar. Este es el módulo que vamos a trabajar hoy. Conocimiento de los códigos de la tabla de picar. Bien. Ya sabemos, el horario es de 8 a 8:30, podemos pasar con 5 minutos. Y la clase es presencial. Los beneficios del curso, léamelo, señor Edward, por favor. Aprenderá técnicas culinarias desde el nivel básico hasta el avanzado. Mejorará su creatividad en la cocina, conocerá recetas prácticas y deliciosas, ahorrarás dinero al cocinar en casa, desarrollarás hábitos de alimentos más saludables y ganarás confianza para preparar platillos por tu cuenta. Bien. Bueno, entonces, nuestro compromiso, léame, Yudelka, ¿cuál es el compromiso de nosotros? Realizar tu aprendizaje práctico en cocina, acompañante paso a paso, hasta que cocines con confianza. Garantizar tu aprendizaje práctico en la cocina, acompañándote paso a paso hasta que cocine con confianza. Cuando hablamos que es hasta que cocine con confianza, es porque estamos aplicando todos los parámetros de seguridad, de higiene y calidad al utilizar correctamente los utensilios, las tablas y todo eso. Eso es lo que te da la confianza de que no se te va a enfermar ni tu familia en la casa, ni tus clientes en un negocio o empresa que tú seas empleado o que seas dueño. Hay que tener confianza y eso da la higiene. El curso de hoy, como hablamos, es seguridad y higiene en la cocina, conocimiento de los códigos de la tabla. Sí, de los códigos de la tabla de picar. Dame la competencia final del curso, por favor. Competencia final del módulo. Al finalizar el módulo, los participantes serán capaces de prevenir enfermedades laborales,
evitar la contaminación alimentaria y garantizar la inocuidad de los alimentos mediante el control de riesgos, la limpieza del área y el cumplimiento de las normativas sanitarias. Bien, eso es lo que se quiere. El curso va a durar 30 minutos, de eso vamos a utilizar 20 minutos para todo lo que es teorías y vamos a aplicar 10 minutos de lo que es la práctica para irnos bien preparados para el curso. El tema de la sesión es los colores de la tabla. Como explicaba el anterior, las tablas, los códigos son los colores que se utilizan para la tabla de cortar. Tenemos diferentes tipos de colores, a veces vamos a un establecimiento, a un restaurante, a un supermercado, donde sea, y vemos tablas de picar de diferentes colores. Pero realmente muchas personas no sabemos qué son, para qué son esos colores, por qué tienen colores. Ahora lo vamos a saber. Vamos a saber por qué son importantes los colores y para qué se utilizan. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla roja, es para carne roja, y el color rojo, el amarillo para aves, el azul para pescados y mariscos, vegetales y frutas, el verde, el blanco se usa para panadería y se puede usar el naranja para frutas también. Depende del código que se haya aplicado en el tercer texto. El contenido del curso, déjame, directo por favor. La diferente tabla de cortar y sus características. Dígase. ¿Para qué sirven los colores de la tabla? Bien. ¿Qué es la contaminación cruzada? ¿Cómo se produce la contaminación cruzada? ¿Cómo se previene la contaminación cruzada? Exactamente. ¿Cómo se previene la contaminación y cómo se produce? Esto es lo que vamos a aprender. Cómo se produce y cómo se previene la contaminación cruzada por medio de los usos de los códigos de la tabla. Vean el resultado del aprendizaje, por favor. Identifica los códigos de colores de las tablas de picar para prevenir contaminación cruzada. ¿Sí? Identifica los códigos, ese es el resultado del aprendizaje. Vamos a identificar los códigos y los colores de la tabla. Vamos a identificar por qué los colores y los códigos cuáles son de cada tabla de cortar. ¿Sí? Léame por favor el número 1 del párrafo. Aquí. Millones de personas se concentran cada año con su contaminación cruzada de alimentos. Sí. Eso es por el mal uso de las herramientas al cocinar. Fíjate, la tabla funcionó todo. Eso es lo que pasa. Millones de personas se intoxican diariamente. Y somos nosotros, los manipuladores, que los enfermamos a no utilizar correctamente las tablas en este caso. Yanir, le habla por favor. El color de la tabla que usamos puede marcar la diferencia entre una comida segura y una enfermedad. Bien. La tabla hace la diferencia, el color, el código. Si sabemos los colores, para que cada color vamos a prevenir muchas enfermedades. Si me dejo, léame usted la número 3, por favor. La número dice, una tabla de picar mal usada puede transferir bacterias dañinas entre los alimentos. Excelente. Entonces, hay que evitar esas bacterias. Aquí tenemos los códigos de tabla, la presentación de la tabla de cortar. Para explicar más ilustrado, aquí tenemos que la tabla roja es para cortar carnes crudas rojas, entre ellas cordero, cerdo, res y otras más. ¿Ok?
Ese es el uso de la tabla roja en la cocina. La tabla amarilla se utiliza para aves, pollos y todo tipo de aves. Es decir, aves. Entre las aves, pollo, pato, pavo, codorniz, paloma, todo tipo de aves que transmiten la enfermedad salmonela. Eso lo evita si usamos la tabla correcta y la manipulación correcta. La tabla azul es para crustáceos y mariscos. Esa es para cortar prácticamente todo lo que viene del mar y de los ríos. La verde, frutas y vegetales. Se puede utilizar tanto para frutas como para vegetales. Como les dije, es para evitar la contaminación. Si se cortó con la roja, la carne, no puede poner ahí en una zanahoria. ¿Cierto? La marrón es esta tabla para cortar las comidas ya listas para comer, cocinadas, ya sea jamón, todo tipo de embutidos que ya estén listos para comer, salchichas, si tiene un pollo asado, si tiene una pierna, un pedazo de lomo, cualquier carne que no tenga lista para comer, se utiliza la tabla marrón. Bien. La blanca, aquí dice para pastas, panes, se usa para pastas, quesos y panes, la tabla blanca. Fíjense bien, grábense bien esos códigos y esos términos, porque de ahora en adelante, donde quiera que ustedes vayan y vean una tabla, por ejemplo, yo he ido a sitios que venden chicharrón y están picando el chicharrón con la tabla verde. Ahora, como ustedes, antes no era nada, pero ahora, cuando ustedes ven una tabla verde que está picando el chicharrón y después el chicharrón en la calle, ustedes van a ver que están haciendo el paso correcto. Bien. Y la tabla amarilla, que es muy bonita, no es solamente para que sea bonita, es simplemente porque vamos a identificar que las carnes blancas se van a cortar con la tabla amarilla. Y ahí eso evita un cruce, una contaminación cruzada. Bien. Vamos a hablar un poquito de lo que es la contaminación cruzada. La definición, léamela por favor, Yaniris. Es la transferencia de microorganismos dañinos, bacterias, virus, de un alimento a otro, a través de utensilios, superficie o manos mal higienizadas. Bien. ¿Cómo se produce la contaminación cruzada, hermano? Usar la misma tabla para carne roja y vegetales, no lavar los utensilios en reuso, almacenar carnes sobre otros alimentos, manos no higienizadas al manipular. Bien. Eso es una de las tantas formas que hay de contaminación en los alimentos. Estamos hablando de otra tabla, pero cabe resaltar en este punto el almacenamiento de las comidas. Si usted tiene una carne cruda y la va a guardar en su refrigerador, no puede ponerla encima de una comida que está lista para comer. Diga, si usted tiene un pedazo de una pieza de carne cocinada, un pedazo de jamón, o un pedazo de pastel, un cocho de chocolate, usted le pone encima una bandeja o una bolsa con una carne cruda o unos mariscos crudos, ¿qué va a pasar? Cuando comienza a gotear, Se va a contaminar. se va a contaminar y usted se va a enfermar. ¿Me puede leer cómo se previene la contaminación cruzada? Usar tablas del color correcto para Un poquito más fuerte, cada, por favor. Sí. para cada alimento, es lavar, sanitizar utensilios entre usos y guardar carnes en la parte del refrigerador, lavarse las manos frecuentemente. Lavarse la mano frecuentemente, ese es uno de
de los tantos temas. Déjenme hacer un poquito de anécdota. Yo trabajaba en un hotel en Bávaro y había un doctor, porque todos los hoteles tienen un doctor dentro de la cocina, si ustedes sabían. Hay un doctor de bacteriología o afines supervisando día a día todos los procesos de alimentación y bebida de toda la cocina. Ese señor siempre cuando comenzaba su clase, la dinámica era, cuando comenzaba una reunión con nosotros, nos preguntaba que quiénes son las grandes asesinas. Los que eran estudiantes de la primera vez decían la gente que tira misiles, decían la guerra, decían muchísimas cosas. Y él lo resumía solamente diciendo que las manos son las grandes asesinas, por ahí se mata a todo el mundo muy fácil. Solamente nada más tiene que lavártela y darle de comer a la gente. Las grandes asesinas, principalmente a esos niños. Vamos a explicarle este tipo de código de tabla. Yo le presenté anteriormente un código de tabla y ahora estamos viendo que la tabla blanca no está en estos códigos. Está una tabla color púrpura que dice que es la que sirve para explicar el pan. Déjenme explicarle que los códigos de la tabla son universales, pero las empresas, cadenas hoteleras, restaurantes, pueden utilizar los códigos de la forma que ellos creen considerable, siempre y cuando sean autorizados por la compañía o empresa que lo audita en el tema de calidad. Una cadena hotelera, un restaurante puede decidir que su tabla de picar el pan va a utilizar el azul. Lo importante es que cuando usted llegue a una de esas empresas, que le expliquen en la inducción que hay unos códigos de tabla, que usted lo aplique. Ellos pueden ponerla en el color que ellos quieran, pero siempre respetando el código. El código es que si la regla de esa empresa dice que la tabla verde es para vegetales y que la naranja es para fruta, usted no puede usarla. Eso es lo básico. Ellos pueden cambiar dependiendo de la empresa, dependiendo del país, dependiendo del continente, puede ser África, Alemania, lo que sea, pero siempre hay que respetar los códigos que son autorizados por la compañía que supervisan la manipulación de alimentos mundialmente, que todas van a los hoteles y todo eso. Le hago esa salvedad porque pueden ustedes pensar en cualquier momento, pero Francisco nos dijo que la tabla blanca es para el pan y aquí me están dando una púrpura. Ese es el reglamento de ese establecimiento. Pero sí, de seguro que están avalados por la compañía que supervisa el tema de los alimentos de esa empresa. Enseñamos a cocinar desde lo básico hasta técnicas más avanzadas, desarrollando tu confianza y creatividad en la cocina, ¿verdad? Con recetas fáciles, aplicables al día a día, pero también aplicando la calidad y la sanidad. Bien. Excelente. ¿Alguna pregunta, por favor? Sean lo extenso que deseen, lo que ustedes quieran. Pueden hacer su pregunta. ¿Alguna duda? ¿Dónde podemos realimentar? Por favor. Sí. Diga. Tengo una duda con relación a que hablamos de los colores de la tabla, de saber que si la tabla que es para los alimentos rojos crudos, si podemos utilizar la que es para los cocidos cualquier tipo de alimento. Es decir, sabemos que hay una para carnes blandas, para carnes rojas, para vegetales, pero cuando hablamos de la tabla que es para alimentos cocidos, ahí lo incluye todo lo que está en cocido. Excelente pregunta. Muy buena pregunta. La tabla marrón que se mide para los productos cocidos puede contar jamones, si está cocido, salchichas, chorizos, carne, puede tener un trozo de carne
de filete cocido, puede tener una pieza de lomo de cerdo, puede tener también un pollo horneado. Todo se puede picar en la tabla marrón que autoriza a cortar las comidas cocidas, siempre y cuando esté bien cocida, porque si no está tampoco bien cocida, también no tiene bacterias. Si se cocina correctamente, se puede cortar. Y tengo otra pregunta con relación al almacenamiento de los alimentos, que tengo la duda de que si las carnes rojas y la carne blanca, dígase las aves, se pueden almacenar en un mismo lugar dentro del refrigerador, o si esta hay que tenerla en consideraciones diferentes. Claro, usted no puede almacenar carne roja con carne blanca en el mismo sitio. Eso tiene su jerarquía de almacenamiento. En uno de los próximos módulos vamos a hablar sobre eso, pero debe de ser separada la carne roja de la carne blanca para que las bacterias de la carne blanca no pasen a la carne roja y viceversa, porque tienen diferentes tipos de bacterias y se mueren de diferentes tipos de cocción. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ya con el uso de las tablas de picar, mayormente la tabla roja, cuando hablamos de que se utiliza solamente carnes rojas, ¿está incluido el cerdo en esa carne roja? Sí, está incluido. Sí. Está incluido carnes, cerdo, cordero, tipo de vacunos, todo ese tipo de carnes. Está incluido. Sí, ya por ejemplo, para para restaurantes, hoteles, pero normalmente en la casa nosotros tenemos una o dos tablas para todo. ¿De qué forma se puede higienizar o si está bien que utilicemos una carne en una tabla y luego utilicemos una tabla para picar y los Considero que es la mejor pregunta que me han hecho en toda la clase, porque es una pregunta muy inquietante. Si estamos hablando de que hay que utilizar los códigos de la tabla para cortar cada cosa, en una casa familiar nadie tiene las 7 o 9 tablas que se utilizan. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar la contaminación? Tenemos que desinfectar, lavar, desinfectar y sanitizar en cada uso la tabla que tenemos. Yo recomiendo que tengamos una tabla blanca para la casa. Si no podemos tener todas las tablas, claro que no. Entonces esa tabla, cada vez que usted use una tabla de esa, la lava bien utilizando los pasos de limpieza adecuados. Primero, quitar los residuos. Segundo, lavar con detergente. Puede ser cualquier detergente que esté utilizado en el mercado. Puede ser cualquiera de los detergentes de lavar autorizados. Se lava bien. Luego se sanitiza pasándolo por agua caliente. Y después se puede poner a secar al aire libre. ¿Por qué al aire libre? Porque si usted encuentra la tabla en una mesa para que se seque, la humedad va a crear bacterias. Entonces, la pregunta está muy buena, porque no todos podemos tener todas esas tablas en la casa, pero hay que tener en cuenta que como no tenemos todas las tablas, sí tenemos que sanitizar bien la que tenemos en cada uso. ¿Alguna otra pregunta? Bien, en la próxima clase vamos a hablar de los pesos y medidas de la cocina. Los pesos y medidas de la cocina es algo crucialmente importante, porque para usted hacer una receta debe tener la cantidad que le explica el fabricante o el libro, lo que sea. Entonces, si usted no conoce los pesos y medidas, no la puede hacer. ¿Por qué es tan importante los pesos y medidas? Porque los pesos cambian dependiendo de los países y los continentes. Usted puede tener un producto que le diga a usted que utilice 1 libra, pero en Europa son 500 gramos y aquí en América son 450 gramos. Entonces es bueno manejar los pesos y medidas, los gramos, la onza, convertir de líquido a masa, convertir la harina
y todos los tipos de productos que vamos a utilizar, saber convertir el peso que dice el fabricante en el que usted maneja para que la receta quede bien. Eso es la próxima que hace. Es algo muy importante, no se lo pueden perder. ¿Quién de ustedes, los participantes, me puede decir algo de resumen de lo aprendido en la clase de hoy? ¿Cómo se ha sentido? Sí, por favor. Wow, una clase excelente, bastante dinámica, también bien explicada, por cada diapositiva expresa claramente lo que usted nos está indicando sobre el uso de la tabla, la importancia de usar las tablas, conocer los códigos, saber manejar o saber cómo prevenir una contaminación cruzada. Y creo que con las preguntas que realizamos, como la de la señora Yaniri, y saber higienizar las tablas de picar es algo muy importante. Y eso invita a enfermar a los comensales, enfermar a nuestra familia, a nuestros niños, a nuestros abuelitos, gente que son vulnerables a ese tipo de bacterias que se empezaron. ¿Alguien va a tener algo más que aportar a lo que dijo el señor Edo? Bueno, sobre lo aprendido de hoy, sí, ha sido un material bastante claro con relación a las tablas y al uso y a cómo identificar cada una, puesto que uno normalmente utiliza la tabla de picar de acuerdo a la que más fácil tenga ese cliver en la mano y no teníamos realmente el conocimiento de por qué se utilizan cada una de estas y cómo evitar esa contaminación de un alimento crudo a un alimento cocido. Excelente. Importante. Muchas veces hemos visto esa tabla en el supermercado, en todos los sitios, una tabla amarilla muy linda, que linda esa tabla marrón, pero voy a comprar la blanca porque esa es la más clara, esa es la que va con mi losa, esa es la que va con mi pared de mi cocina, pero muchas veces no sabíamos que cada color es un código que está aplicando una acción preventiva para no enfermar a los comensales, tu familia, clientes y a nadie que coma en tus manos. ¿Estamos bien ahí? Bien. Excelente. Vamos a hacer alguna pregunta. ¿Se cumplieron nuestras expectativas? Sí. Sí. ¿Se cumplieron las expectativas? Sí. Vamos a leer las expectativas que ustedes pusieron. Vamos a leer por lo menos dos. Déjame su expectativa, Yanil y Yudel. Bueno, dentro de mi expectativa era aprender más sobre cocina básica, o sea, ya en los módulos anteriores había visto algunas nociones, y otra era aprender sobre la higienización y manipulación de los alimentos, y me pareció que fue cumplida, principalmente por el tema de que normalmente en la casa, como explicamos ahorita, no tenemos todas las tablas y cómo higienizarla y cómo esterilizarla para reutilizarla es un tema bastante interesante y realmente se cumplió con lo que quería aprender. Bien, gracias. Señor, levanta la mano. ¿Quién aporta algo más? Sí, entiendo que sí, que se cumplieron las expectativas, ya que lo que quería saber era la forma correcta de manipular los alimentos, y entiendo que con el uso de la tabla voy a cuidar a mi familia y a los comensales que coman de mi mano. Excelente. Vas a cuidar a tu familia y a las personas que coman de tus manos. ¿Y las reglas? ¿Se cumplieron las reglas? Sí. ¿Se El cumplieron? 95%. 95%. Sí, porque el señor tiene el estómago malo, pero no puedo. Pero él pedía permiso. Él pedía su permiso. Entonces se cumplieron las reglas. Entonces, una pregunta, maestro, y disculpe que la sesión de preguntas pasó ahorita, pero me quedé con la duda. No, aquí no puede quedar duda. Diga su Sí, pregunta, por favor. me quedé con la duda porque hablamos en la clase sobre los colores de la tabla, pero yo quiero saber si también aplica alguna diferencia para el material o el tipo de tablas. Por ejemplo, nosotros a veces tenemos en casa una tabla de madera, pero hay otras plásticas. Si eso tiene que ver con la solución de la contaminación o la producción de bacterias en el hogar.
Realmente usted me tiene 100% sorprendido. Todas sus preguntas son certeras, efectivas y aclaran dudas grandísimas. En los últimos años se ha descubierto que el uso de madera en la cocina, por el tema de la porosidad, las bacterias se esconden en la madera. Y ya se ha ido quitando la madera de las cocinas. Usted ve antes la carnicería de los pueblos, tiene que tener un tronco de madera grandísimo. Ahora usted va, tiene una tabla de caucho, es el material del caucho plástico que se utiliza de un grosor para que pueda aguantar el golpe del carnicero, pero para que no utilice la tabla de madera que cada vez que pasa el cuchillo se hace una ranura y ahí se esconde la bacteria. La lavan y sigue. Entonces, es bueno que si pueden ir saliendo ya de la tabla de madera, fuera bueno, al paso. Pero por eso entró ahora la tabla de caucho, de plástico, para evitar que se esconda la bacteria porque es más resistente al golpe del cuchillo. ¿Una más? No. Bien. Entonces digamos que se cumplieron las reglas. Se cumplieron. Se cumplieron las reglas. Vamos a leer Yudelka, por favor, esa reflexión de cierre que tenemos. Muy alta, por favor. Aprender a cerrar los ciclos de la vida y es aprender a abrir el futuro. Excelente. Aprender a cerrar el ciclo de la vida es abrir el futuro, porque hay que pasar páginas. Bien, gracias. Ahora, tú me vas a sentar, usted no va a hacer una autoevaluación y luego ustedes me van a evaluar. Bien, como ya ustedes saben, yo intenté explicarles lo que son los códigos de las tablas para que aprendamos cómo se evita la contaminación cruzada por medio de la tabla de cortar de las cocinas. También para evitar que nos enfermemos, tanto nosotros como comensales, como nuestra familia, nuestros clientes de los negocios. Traté de ser lo más claro posible. El tiempo era corto, pero un poquito nervioso, pero trataré de mejorar un poco más para la próxima. Ahora ustedes dicen, bueno, yo entiendo que sí, que se logró la clase y que usted como maestro nos dio las instrucciones claras, ya que iban de acuerdo a las expectativas. Es decir, para mí, yo quería conocer cómo podía manipular los alimentos y con las explicaciones, la diapositiva y la forma de interactuar con nosotros, eso nos permitió extender claro la clase y entiendo que fue una excelente clase. Para mí esta inducción también fue una inducción bastante clara, con un concepto manejable y aplicable también al día a día. Realmente aprendimos, en lo personal, aprendí cosas que no sabía sobre como la forma correcta de esterilizar la tabla de cocinar en la casa y una parte importante de cómo almacenar las carnes blancas y rojas por separado para evitar bacterias, y su forma de explicar y de cómo manejó el tema de manera llana fue bastante interesante y fácil de aprender. A mí excelente aprendizaje, aprendí muchas cosas y aprendí todo bien. bueno, muchas gracias. Les doy un aplauso. Gracias.